Digo, en cualquier momento me pueden detener, activar su micrófono, comentar algo, y de tal manera de que se exista el aprendizaje. Eh, Mencionaba pues anteriormente que como esta presentación que estoy mostrando ahorita está hecho en LinkedIn, no me permite ver los mensajes, a lo mejor ustedes sí lo verán y pues eh, la tutoría número uno que corresponde para el día de ahora lleva por título Introducción a la teoría de aprendizaje. Pues está mi nombre, Alfredo Hernández, mi correo, y pues estamos en la Universidad de El Salvador, la Facultad de Ciencias Naturales y para la licenciatura en la enseñanza de la matemática. Entonces, esas son las generalidades para comenzar. Luego tenemos por ahí, a partir de las generalidades, algunos contenidos a desarrollar. Pues vamos a hablar un poco de la introducción, algunos conceptos del aprendizaje, teorías del aprendizaje anteriores al siglo XX, y luego vamos a mencionar algunas teorías contemporáneas del aprendizaje. Eso es como lo que pretendemos desarrollar para el día de ahora. Entonces, tratando de no extenderme mucho ni de abarcar tanto tiempo, tampoco espero extenderme las 2 horas, pero tratando de que se abarque el resumen lo más claro posible. Entonces, bueno, comenzamos hablando un poco acerca de las teorías del aprendizaje, que es lo que nos refiere el texto del día de ahora, y empezamos con una pequeña introducción. Nuestro objetivo es responder a la interrogante, ¿cómo aprendemos? Básicamente eso es lo que nos interesa, ¿no? Es decir, cómo aprendo algo, qué me instruye a mí a aprender. Entonces, el conocimiento que nos ofrecen las teorías del aprendizaje no es tan incompleto ni tan complicado como para que los profesionales de la enseñanza no puedan beneficiarse de él. Eh, los profesionales de la enseñanza no deben esperar a que la psicología les proporcione las reglas de lo que deben o no deben hacer en el aula. Por eso los profesores deben de buscar los principios en la psicología, ya que al ser más flexibles que las reglas, pueden adaptarse mejor a las diferentes situaciones y alumnos. Entonces, básicamente lo que nosotros siempre nos surge la duda como profesionales de la enseñanza es cómo aprendemos, y ese cómo aprendemos tratamos de entenderlo de la mejor manera porque vamos a ir a trabajar sobre eso, tratar de que un estudiante aprenda, pero siempre nos surge la duda y cómo es que aprenden. Entonces muchas veces nos basamos en lo que es reglas y normas que la psicología nos, nos muestra, pero este y tratamos de adaptar pues esas situaciones a lo que son en el aula y crear nuevas reglas que sean más accesibles, más flexibles, y que genere diferentes situaciones para poder generar ese cómo aprendemos en los estudiantes. Entonces, eh, se considera que el aprendizaje en el aula pues es un proceso muy complejo que abarca diferentes tipos de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes no solo aprenden conocimientos. Dentro del aula los estudiantes también aprenden valores, aprenden aptitudes, aprenden hábitos, ciertos modos de comportamiento, cuya adquisición es explicada de una manera más clara por unas teorías que otras. Entonces, el aprendizaje en el aula pues es una gran labor para alguien que se dedica a la enseñanza, porque no solo basta generar el conocimiento de un contenido, también hay que inculcar valores, hábitos, modos de comportamiento, etcétera. Entonces, debido a eso, pues el aprendizaje, dos autores, Anderson y Faux, afirman que métodos diferentes pueden funcionar mejor en el caso de estudiantes distintos.
de finalidades diversas y bajo condiciones diferentes. ¿Qué significa eso? Que en el aula nosotros nos encontramos con diversidad de estudiantes. Entonces, y cuando tengo esa diversidad de estudiantes, estudiantes que tienen diferentes formas de asimilar un contenido, diferentes prácticas de valores, diferentes actitudes, incluso modos de comportamiento, pues no está rígido a que una sola teoría de aprendizaje me dé el mayor resultado dentro de esa aula, porque tengo estudiantes diferentes. Entonces, eso me dice a mí que para que el aprendizaje sea lo mejor posible o de la mejor manera, no puedo aplicar solamente una teoría dentro de un aula. Debo de aplicar diferentes métodos diferentes, incluso una forma diferente de aprender por estudiante, de acuerdo a, a las habilidades o a las capacidades que este refleje dentro del aula. Entonces, eh, eso nos lleva a generar lo que es un concepto de aprendizaje. Entonces, en las manifestaciones del comportamiento humano pueden distinguirse dos conductas. Es decir, si nosotros nos vamos en el aula, no necesariamente en el aula, empezamos a estudiar a lo que son los seres humanos, dentro de ellos encontramos dos grandes conductas. Tenemos la conducta innata y tenemos la conducta aprendida. La conducta innata, eh, bueno, en los animales inferiores toda su conducta es determinada por tendencias innatas, pero sin embargo en el hombre la mayor parte de actividades es el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa eso? La conducta innata pues es la que se adquiere o la que se trae de nacimiento, y pues la adquirida pues es la que se adquiere a través del desarrollo y el crecimiento de un ser humano. Entonces, a diferencia de los animales, dice que toda la conducta que ellos realizan está determinada por sus tendencias innatas, es decir, por su naturaleza. Pero el hombre pues básicamente se forma a través del el aprendizaje que adquiere desde tempranas edades. Más que todo este concepto está pegado a la teoría sociocultural, ¿verdad? Y en dado caso también mencionar que suena bastante atractivo la parte de que muchas veces se menciona la adecuación curricular y se menciona también muchas veces trabajar por estudiante. Sin embargo, como muchas veces los salones de clase tienen 40, 50 estudiantes, muchas veces tienden a clasificarse por grupos y así trabajar de forma diferente por cada uno. Se torna un poco complicado al momento de la planificación. Sin embargo, al momento de la ejecución, como ya se tienen eh, muchas actividades preparadas, se puede ejecutar de manera correcta. Ahora bien, como repito, requiere un mayor esfuerzo del docente en dado caso. Sí, es cierto. Este concepto está pegado más que todo a la teoría sociocultural, y pues sí, el problema a la hora de ejecutar esto es que genera una mayor exigencia para el docente dentro del aula, porque si bien es cierto, se clasificar o identificar los estudiantes y seleccionar de un grupo de 40, digamos, pequeños grupos, eh, eso genera un aprendizaje mucho mayor o más efectivo que, que al tratar de generarlo como conjunto, los 40 estudiantes. Y si bien es cierto, según la teoría del aprendizaje, debería de ser prácticamente un aprendizaje personalizado, es decir, a cada estudiante debería de darle su propia forma o su propia teoría de acuerdo a las conductas que él manifiesta, ¿no? Más sin embargo, pues en nuestra actualidad y nuestro país esta es una limitante, ¿no? Porque en las aulas encontramos gran cantidad de estudiantes, pero tratar de hacer lo que es una adecuación curricular que me ayude a entender un poco más las características de mis estudiantes, en donde eh, posiblemente el desgaste para mí sea mejor, pero el aprendizaje que yo genero en ellos
es mucho mayor y al final de cuentas creo que esa es la labor que nos interesa, ¿no? Que mis estudiantes puedan adquirir el mayor aprendizaje posible dentro de un aula. Bueno, debido a eso, pues podemos mencionar que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Es decir, todo lo que produzca cambio dentro de una persona, eso es considerado como un aprendizaje. Eh, solo podemos, eh, solo podemos decir o asegurar que un individuo ha adquirido aprendizaje, pues si en circunstancias iguales manifiesta una conducta diferente. Es decir, mientras no sucede eso, no podemos decir, ha habido un aprendizaje. Porque, por poner un ejemplo, yo estoy tratando de enseñar a multiplicar, entonces a un estudiante le inculco la multiplicación, digamos, de dos cantidades, de dos cifras, por ejemplo, y comete un error, entonces vengo a la siguiente clase y vuelvo nuevamente y comete el mismo error, entonces no ha habido un aprendizaje. El aprendizaje solo sucede cuando al estudiante tenerlo en las mismas circunstancias, como en este caso, enseñarle a multiplicar de dos cifras. Yo le pregunto ahora, me da un resultado, vengo mañana y me da un resultado, pero resultados positivos, entonces yo puedo decir que ha habido un aprendizaje, que el estudiante está adquiriendo, está aprendiendo cómo se realiza la multiplicación. En este caso, pues, para para los conductistas, pues esto es considerado como un cambio en la conducta externa y observable. Para los cognitivistas, pues esto se considera como un cambio interno en las capacidades y disposiciones del individuo, que le permitieron responder adecuadamente dentro de la situación que se encontraba. Este cambio, pues, puede consistir en un aumento de la capacidad que poseía para hacer algo y pues le puede generar modificaciones de actitudes, de intereses y de valores. Entonces, luego tenemos acá algunas definiciones de lo que son aprendizaje. Tenemos este autor Kimball define el aprendizaje como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Es decir, lo que mencionábamos, ¿no? Para que haya aprendizaje, pues debe de ser un cambio más o menos permanente, porque no es que ahora lo hice y de repente en un par de horas ya no lo puedo hacer, ¿no? Debe de ser más o menos permanente, o sea, debe de perdurar un poco. Good y Propi opinan que el aprendizaje definen como cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia. Entonces, para ellos, pues este cambio, que es considerado un aprendizaje, pues lo adquieren a través de las experiencias que reciben. Y tenemos una tercera definición que dice que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Solo podemos decir que una persona ha adquirido aprendizajes si en circunstancias similares manifiesta conductas diferentes que producía antes de que tuviera lugar en el proceso o dejar de producirle, que es básicamente lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces, en las definiciones se identifican tres características principales. Entonces, las características principales que podemos encontrar, pues, la primera es que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio. Esa es la primera característica. La segunda es que se adquiere como resultado de la experiencia. Y por último, los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes. Entonces, estas tres características son las principales que se deben de observar para decir
que un estudiante pues ha adquirido un aprendizaje. Produce un cambio, es un resultado de la experiencia y pues tiene que ser relativamente permanente. Relativamente permanente es que, por ejemplo, nosotros podemos aprender algo, pero si no lo practicamos en algún momento, pues podemos olvidarlo, tendremos que recordarlos como para poderlo volver a aplicar nuevamente. Entonces, esas son las características fundamentales de lo que es el aprendizaje. Luego tenemos, bueno, esto es lo que mencionaba, lo que piensan los conductistas, lo que piensan los cognitivistas. Entonces, ahora vamos a mencionar algunas teorías del aprendizaje que se tuvieron antes del siglo XX. Entonces, las primeras sistematizaciones teóricas se sitúan a partir del siglo XVII y aunque tienen escaso interés científico, sí son interesantes desde el punto de vista educativo, pues han tenido y tienen influencia en la práctica docente. Entonces las concepciones que surgieron antes del siglo XX tenemos por ahí lo que es el aprendizaje como disciplina formal. Entonces esta es como la primera teoría. ¿En qué consistía esta teoría? Pues esta consideraba que el aprendizaje consistía en un proceso de disciplina y adiestramiento de la mente. Se apoyaba en que la mente, las facultades mentales se fortalecen mediante el ejercicio y que los conocimientos tienen una importancia secundaria. Lo verdaderamente importante para esta teoría es el desarrollo de las facultades intelectuales. Esta teoría alcanza su mayor desarrollo en el siglo XVII con la filosofía racionalista y actualmente hay voces de que afirman que debe incorporarse a la filosofía, el latín y el griego, que contribuyen al fortalecimiento de los procesos mentales. Entonces, básicamente, esta teoría era fomentar lo que es la disciplina para aprender, ¿no? Que había que ser disciplinado y adiestrar nuestra mente, y que era más importante el ejercicio mental que el conocimiento que se adquiría. Es decir, entre más se ejercitaba, era mayor el aprendizaje que el conocimiento. Es como más que todo aprenderlo mentalmente a resolverlo, un ejercicio, que adquirir el conocimiento y la comprensión del por qué se desarrolla. Entonces, básicamente esta es la primera teoría del aprendizaje antes del siglo XX. Luego, otra de las teorías que se consideraba es el aprendizaje como desenvolvimiento natural. Pues, a diferencia del aprendizaje como disciplina formal, pues el desenvolvimiento natural dice que el aprendizaje consistía en un proceso de desarrollo natural de lo que la naturaleza o el creador ha colocado en el interior del individuo. Partía del supuesto de que el hombre es naturalmente bueno, por lo que la educación debía respetar el proceso espontáneo de la naturaleza humana. Educar al hombre es favorecer el proceso de desarrollo espontáneo de funciones físicas y mentales, de manera que le permitan ser dueño de sí mismo y actuar. Que el niño debe tener todas las oportunidades para expresar sus instintos, sus impulsos naturales y sus sentimientos. Bueno, este era un punto de vista que era defendido por Rousseau y Pestalozzi. Entonces, básicamente, esta disciplina respetaba el desarrollo natural que poseía cada persona. De hecho, establecían ahí que era algo que había sido desarrollado o creado por el creador, en este caso por Dios en el individuo, y que había que respetar esa naturaleza de aprendizaje y que su forma de actuar y pensar pues debía ser respetada, tanto sus impulsos naturales y sus sentimientos. Eso era la teoría del aprendizaje como un desarrollo natural.
También el aprendizaje como percepción. Eh, Herbert era un empirista, pues afirma que eh, hay dos ideas innatas, perdón, que no hay dos ideas innatas, sino que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior. Es decir, esta teoría de la percepción se regía porque todo lo que nosotros aprendemos es a través de lo que percibimos, es decir, del exterior. Y el aprendizaje pues es un proceso que consiste en asociar las nuevas ideas con las que ya se hallan en la mente. En la masa aperceptiva entiende la percepción como un proceso de asociación de ideas. Herbert coincide con la concepción constructivista actual del aprendizaje significativo, pero hay una diferencia. Para Herbert el papel del alumno es pasivo, lo dirige totalmente el maestro, mientras que para el constructivismo el alumno es activo y protagonista de su aprendizaje, en interacción con el ambiente. Es decir, esta teoría de la percepción tiende a tener una similitud con lo que es el constructivismo. Solamente lo que cambia es el papel que desempeña el estudiante dentro del aprendizaje. Entonces, esas son las teorías del aprendizaje anteriores al siglo XX, pues existen más, pero solamente retomamos esas tres. Luego nos vamos a lo que son las teorías del aprendizaje después del siglo XX. Entonces, una de las cuando se formaron esas teorías contemporáneas del aprendizaje, pues fue cuando se dio el nacimiento de la psicología como una disciplina independiente y experimental. Y a raíz de ello, pues surgieron estas teorías contemporáneas, que dentro de ellas podemos mencionar lo que es la teoría conductista. Esta teoría conductista, pues, dice que se preocupa por usar el método científico en sentido restrictivo y considera que solo se debe hablar de los aprendizajes observables y medibles objetivamente. Algunos de sus representantes para esta teoría conductista son Ivan Pavlov, John Watson, Edwin Witter, Edward Thornicke, Skinner, Neil Miller. Watson estudió la conexión entre el estímulo y las respuestas, es decir, ER, y él y sus seguidores mantienen que el aprendizaje era el resultado de un acondicionamiento clásico, es decir, formar nuevas conexiones a través del condicionamiento. Pues esa teoría conductista lo que expresa es que el aprendizaje se debe de ser conducido, básicamente. La psicología conductista, pues, esta nació en la Segunda Guerra Mundial, en la segunda década del siglo XX, con este autor Watson. El conductivismo rechazó toda la psicología anterior por mentalista y por el método utilizado, la introspección. Ellos afirmaban que solo se puede hacer ciencia a partir de lo que es observable desde afuera. El objeto de esta psicología para el conductivismo, pues básicamente es la conducta. Y pues toda conducta solo puede ser comprendida y explicada en términos de estímulos y respuestas. Es decir, para esta teoría conductista, para poder analizar algo, pues debe de haber un estímulo y una respuesta, y así poder analizar lo que es la conducta humana. Y pues esto
generaba el hecho de tener que utilizar el método de la observación externa bajo un cierto control experimental. ¿Qué es lo que se menciona ahí? De hecho, si lo vemos para la teoría conductista, pues debía de haber un estímulo para obtener una respuesta de cada estudiante y pues de acuerdo a la imagen que podemos ver ahí, ¿no? Había que dar algo para obtener eh, una respuesta y así ser analizado lo que es la conducta. Entonces, para la teoría esta estímulo-respuesta, pues todo aprendizaje se reduce a un proceso de condicionamiento que podría considerarse bajo dos categorías, que es lo que menciona acá. Entonces, está el acondicionamiento clásico y el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Entonces, para el condicionamiento clásico, pues este se considera un condicionamiento sin reforzamiento. Coloca el fundamento del aprendizaje en la continuidad entre el estímulo y la respuesta. Los seres humanos aprendemos a responder de una manera automática a estímulos neutrales que anteriormente no tenían efecto en nuestra conducta o tenían un efecto diferente. Algunos que consideraban este condicionamiento, bueno, algunos autores eran Pavlov y Watson, es decir, eh, que básicamente los seres humanos pues podemos responder de una manera automática sin pensar a lo que es un estímulo. Es decir, eso es lo que consideraba este condicionamiento clásico. Y el condicionamiento operante, pues este se considera con reforzamiento. Coloca el fundamento del aprendizaje en el reforzamiento y sostiene que el establecimiento del vínculo o asociación entre el estímulo y la respuesta es función de las consecuencias. Es decir, para este caso, Skinner afirmaba que cuando la ocurrencia de una respuesta va seguida por un reforzador, se incrementa la probabilidad de que la respuesta ocurra de nuevo. Es decir, para el condicionamiento clásico, pues es que se da un estímulo y se tiene la respuesta de manera automática, es decir, automáticamente reaccionamos. Pero para el condicionamiento operante o con reforzamiento, es si se le da un refuerzo a lo que es el estímulo, pues se obtiene pues una respuesta que va seguida o responde de acuerdo al reforzamiento que se le dio a esa persona y aumenta la probabilidad, dice, de que la respuesta pueda ocurrir nuevamente. Entonces, debido a esto, a esta teoría estímulo-respuesta, pues existían, por ejemplo, ciertos aspectos como premiar las buenas respuestas de alguien y castigar las malas respuestas de, de un individuo también. Entonces, y pues esto generaba una polémica, una controversia a la hora de enseñar el aprendizaje por medio de esta teoría conductista. Luego tenemos por ahí lo que es la teoría cognitiva. Entonces, la teoría cognitiva, pues, dice que las respuestas no se producen solo en función de los estímulos, sino también en función de los procesos, que tras recibir información construyen, interpretan y planifican y ejecutan y controlan la conducta. Es decir, a diferencia del conductivismo, que
las respuestas iban en base solo a un estímulo, es decir, te doy el estímulo, la respuesta. Entonces la teoría cognitiva considera que las respuestas ah, se producen de los estímulos, sino que esto se genera a través de un proceso en donde va a recibir la información, construir la información, la interpretación y planificar. Entonces, la psicología cognitiva recupera la mente como protagonista de la actividad psicológica. Es decir, para el conductivismo no está involucrado en lo que es la mente, y para el cognitivismo pues recupera eso, que es un protagonista importante dentro de la actividad psicológica. Entonces, con esta psicología cognitiva el papel del sujeto es activo, pues es él el que, a partir de la información que le aportan los receptores sensoriales, construye e interpreta la información, y el que, mediante unas estructuradas y procesos internos, planifica, ejecuta y controla todas sus respuestas. Es decir, es como es una persona activa que tiene la habilidad de interpretar, de construir la información y planificarla y ejecutar pues sus respuestas de una manera más libre que con el conductivismo. Entonces, bajo la teoría cognitiva, pues se considera que concibe a los sujetos como sujetos activos, constructivos y planificadores. También esta teoría cognitiva estudia la actividad humana desde el enfoque del procesamiento de la información, que puede centrar su interés en los procesos mentales que subyacen en la actividad humana, y pone énfasis en el conocimiento más que en las respuestas. Neisser dice que la cognición es la actividad de conocer. Entonces, estas son las características que se tienen en una psicología cognitiva. De hecho, todas las características que se mencionan acá, pues, consideran a que el estudiante es un poco más activo, porque él es el que interactúa en todo el proceso y lo hace de una manera más libre, sin necesidad de ser solamente estimulado. Entonces, es básicamente la teoría cognitiva lo que hace es conocer el proceso, el contenido, y a través de eso poder dar una respuesta. Bien, teníamos la teoría conductista, el cognitiva, y ahora tenemos la teoría constructivista. Para la teoría constructivista, pues, tenemos que esta perspectiva es organicista y estructuralista. Como a conta de Pablo, donde lo fundamental es analizar los cambios cualitativos generados en la organización de las estructuras cognitivas como consecuencia de la interacción entre estas y los objetos que se aplica. Entonces, con frecuencia se considera pues que una teoría cognitiva postula la existencia de procesos mentales internos. Además, tiene algunos otros aspectos en común con esta teoría. A pesar de las diferencias, una de ellas se refiere a que el aprendizaje está centrado en el alumno, y esto lo podemos apreciar en los puntos de vista que exponen algunos de sus seguidores, como lo son Piaget, Vygotsky, en el grupo de la escuela de Gestalt. Entonces, para la teoría constructivista, pues el alumno es el centro del aprendizaje, y pues para el constructivismo, pues considera de que existe
eh, procesos mentales internos que, aparte de eso, bueno, que ayudan al- a la adquisición del aprendizaje. Y bueno, en este caso Piaget y Vygotsky, que son algunos de los seguidores, eh, pues ellos, Piaget y sus discípulos, y el aprendizaje dice que es una construcción del sujeto a medida que organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él. Es decir, que para la teoría constructivista, el aprendizaje se construye a través del medio, cuando se da la interacción, el conocimiento, el descubrimiento. Entonces existe lo que es el aprendizaje por medio de la construcción. Dice que tiene su origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está constituida por estructuras, y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. Es decir, que previamente existe una base de ideas mentales, y esto pues a la hora de interactuar con el proceso genera lo que es el aprendizaje. Esta estructura cognitiva dice que determina la capacidad mental de la persona, pues activamente participa en su proceso de aprendizaje, mientras que el docente trata de crear un contexto favorable para el aprendizaje. Pues básicamente la idea de la idea fundamental de los trabajos de Piaget pues son lo que son las estructuras mentales. Eh, es decir, se refiere a la construcción de lo que es una organización intelectual que guía la conducta del individuo. Es decir, el individuo desarrolla un conocimiento eh, mental que lo va guiando, y pues Piaget considera que para adquirir esa guía intelectual pues debe de existir un esquema, pero ese esquema tiende a ser un poco rígido, estático, y pues por eso se considera de que es mejor que el individuo construya algunas estructuras que lo lleven, que las pueda ir acomodando, acondicionando a lo que es su realidad exterior. A raíz de esto, pues, para, para finalizar, se trata de mencionar algunos aportes que da el constructivismo, es decir, algunas características que aporta el constructivismo al aprendizaje. Pues el sujeto dice que filtra lo que le llega del ambiente para producir su realidad individual, es lo que mencionaba. Se prepara mentalmente para lo que adquiere, lo construye y lo transforma de acuerdo a la realidad en la que se encuentra. Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo basados en sus experiencias e interacciones individuales. El conocimiento emerge de contextos significativos para el sujeto, y el modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio, reordenación, equilibrio, que le permite a la persona superarse constantemente. Es decir, que para esta teoría, para poder superarse, un estudiante siempre pasa por un desequilibrio. Luego de ese desequilibrio reordena su información, y luego llega nuevamente a un equilibrio donde le permite haber superado el problema anteriormente. Se presta atención a los conocimientos previos del alumno, es decir, lo que mencionaban, para poder generar conocimiento de un problema, pues las ideas previas deben de relacionarse con las nuevas ideas, y establecer o construir la información que necesita trasladar al exterior. Globalización de los aprendizajes.
es decir, aprendizaje significativo. Planifica, controla y formula objetivos. Y la posibilidad de generalizar y transferir los conocimientos a otros. Es decir, todas esas son los aportes que genera el constructivismo en el desarrollo del aprendizaje. También otro aporte que realiza el constructivismo es que crea un clima de empatía respecto a la aceptación mutua y ayuda. Entonces, esta teoría constructivista, y pues tenemos lo que es la teoría sociocultural. Que la teoría sociocultural, pues en el paradigma cognitivo, se pretende identificar cómo aprende un individuo y en el paradigma sociocultural se interesa en el para qué aprende este individuo. Pero ambos enfoques tratan de integrar en las aulas al individuo y al escenario del aprendizaje. Es decir, mientras el cognitivismo está preocupado en para qué se aprende o para qué el individuo aprende cierto contenido, para el sociocultural, mientras que el cognitivismo se preocupa en cómo aprende un individuo, cómo adquiere el aprendizaje, para la teoría sociocultural, está preocupado en para qué va a aprender ese individuo. ¿Por qué? Porque el sociocultural el cognitivo es cómo aprender, cómo adquirir conocimiento, y el sociocultural es básicamente el conocimiento aprendido, cómo lo relaciono en la sociedad o en la cultura. Entonces, debido a eso, tenemos ahí que el constructivismo, al igual que las otras corrientes ya estudiadas, presenta distintas formas y clasificaciones. Las teorías con orientación cognitivo-psicológica y las teorías con orientación social. Entonces, la segunda de ellas es la que nos ocupa para este apartado, es decir, las teorías que tienen la orientación social. En la corriente sociocultural distinguimos a Vygotsky, autor de lo que es el desarrollo de procesos psicológicos superiores, lectura de psicología escolar y pensamiento y lenguaje. Este es considerado como el precursor del constructivismo social. A partir de él se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje que amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia de él aún permanece. El constructivismo en realidad es una teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres humanos construyen su propia percepción de la realidad y del mundo en el que viven. Pues la corriente sociocultural sienta sus postulados en la convicción del rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo. Las actividades del sujeto que aprende se supone una práctica social mediada, al utilizar herramientas y signos para aprender. De este modo, el sujeto que aprende, por un lado, transforma la cultura y por otro lado la interioriza. La interiorización se puede definir como la incorporación al plano individual de lo que previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás. Básicamente, entonces, según esta teoría, el constructivismo social, es el que está basado en que cada estudiante crea su propia percepción a partir de la realidad y de lo que existe en el mundo, de lo que vive, lo que experimenta. Y eso hace que la corriente sociocultural siente todo lo que son sus postulados
en la convicción del rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo, es decir, cómo moldea la interacción con la sociedad a un individuo y lo hace desarrollar lo que es el conocimiento. Entonces es como una combinación entre constructivismo y cognitivo, pero visto desde el punto de vista como una interacción social con la sociedad. Bien, estas son algunas teorías, en resumen, de lo que son las teorías contemporáneas del aprendizaje. Creo que para finalizar, pues haciendo un pequeño resumen, pues hablamos un poco acerca de lo que es neurociencia. Entonces, neurociencia, pues como se define ahí, pues es básicamente el estudio científico del sistema nervioso y principalmente lo que es el cerebro. Entonces, los avances de la comprensión del pensamiento humano, las emociones y el comportamiento. Bueno, si bien es cierto, estudia básicamente el cerebro, pues también incluye lo que es la médula espinal, las redes de células nerviosas o neuronas en todo el cuerpo. Los seres humanos contienen alrededor de 100.000 millones de neuronas, las unidades funcionales del sistema nervioso. Entonces, a pesar de la alta complejidad que tiene el cerebro humano, la neurociencia está comenzando a explicar cómo funcionan nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones y comportamiento. Y cómo todo esto pues influye en las situaciones en las que, bueno, básicamente influye en lo que son las experiencias, en las relaciones que tenemos, incluso en la alimentación y también en las situaciones en las que estamos. Gracias a estos esfuerzos cada vez tenemos más información para saber qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer para lograr el mejor desarrollo posible de lo que son los niños y las niñas, para que crezcan sanos, felices y se desarrollen de forma adecuada. Entonces, la neurociencia juega un papel muy importante en lo que es el desarrollo de, de lo que son los seres humanos. Dice que básicamente se pueden considerar o se pueden identificar el fortalecimiento de 4 distintas ramas, lo que es la rama cognitiva, la afectiva, la emocional y la social. Y también digo la cognitiva, la afectiva, que sería la afectiva y emocional, la social y la educacional. Entonces, a partir de ciertos estudios se considera que cada una de estas ramas en las 4 que mencionaba dice que el sistema educativo tiene la posibilidad de transformarse y fortalecerse. Como por ejemplo, pues podemos considerar que para la cognición social, el desarrollo cognitivo, los sistemas de memoria, las funciones ejecutivas, la autorregulación emocional o la empatía, todos son de alta relevancia para lo que es el contexto educativo y el aprendizaje. Si bien es cierto, es una neurociencia, pues está cerca de considerarse como una nueva corriente de que entrará a lo que es el campo educativo y que transforme lo que es alguna solución o resolver algunos problemas de aprendizaje a partir de lo que es la neurociencia. Básicamente es una nueva ciencia que pues aportaría lo que es un poco la psicología para estudiarlo desde el punto de vista educacional y de aprendizaje, como en el caso
que se requiere. Y pues esto haría innovar y transformar la práctica pedagógica dentro de las escuelas. Si bien es cierto, pues la neurociencia no es realmente actualmente no es tan aplicada a lo que es la educación, pues eh, se sigue considerando que tiene ciertos criterios válidos y relevantes como para considerar aspectos importantes que podrían ser cargados a la comprensión y análisis adecuado del mundo educativo. Entonces, según el desarrollo, pues se considera que la neurociencia será un gran aporte para lo que es la educación. Como digo, es una área que estudia más que todo lo que es el cerebro, el sistema nervioso, pues se está considerando llevarlo a la práctica a lo que es a las teorías del aprendizaje y pues podría considerarse como una nueva teoría, lo que es la neurociencia. Entonces, eso es básicamente siendo un pequeño resumen de algunas cosas importantes. Si se quiere tener una mayor comprensión de algunas cosas que en el caso acá tal vez no se mencionaron, que podrían ser un poco mayor importantes para la comprensión, es el material, pues lo pueden retomar, lo pueden hacer una lectura. He hecho lo que es un resumen de algunas cosas un tanto más puntuales sobre los contenidos que corresponden para este día. No sé si alguien tiene algún comentario o alguien quisiera hacer algún aporte sobre lo que mencionamos. Sí, en mi caso he tomado bastante a bien el aprendizaje constructivista. Ahora bien, se busca eso y es el enfoque, es uno de los enfoques que mayor realce se le ha dado en nuestra. Sin embargo, sucede un grave problema, en el sentido que muchas veces se busca este enfoque, pero los libros no van de acorde al enfoque. Entonces, por lo tanto, hay una incoherencia entre lo que se busca y lo que se tiene. Entonces yo digo, mayormente como docentes, ahí donde está nuestra labor, saber bien qué enfoque aplicar y cuándo aplicarlo, porque recordemos, no, primero, no todos los estudiantes son iguales, segundo, el contexto de ellos no es el mismo, y tratar de no solo quedarse con porque el ministerio provee de ciertos libros, provee de ciertos materiales, sin embargo, tratar de no quedarse con los mismos debido a que muchas veces, como repito, pueden decir, nosotros tenemos un enfoque conductista y tal vez los libros tengan un enfoque significativo, entonces tratar de adecuarlo de manera correcta. ¿Y cómo voy a hacer eso? De pronto teniendo una mayor lectura y siendo autodidacta, entendiendo que de pronto muchas veces lastimosamente en El Salvador muchas veces traen libros de otros países que no tienen nada que ver con la realidad de acá. Entonces ahí es donde yo debo de adecuar esos contenidos y debo de saber utilizar la teoría correcta. Claro, sabiendo estudiar en vaga redundancia a mis estudiantes, en el sentido que conocer su realidad, de conocer la forma de concepción del conocimiento del mismo y el aprendizaje que ya él tiene de por sí. Sí, bueno, gracias ahí por el comentario y si es cierto, si muchas veces tratamos de adaptar alguna teoría en nuestras aulas y muchas veces el material con el que contamos pues lo mejor no es el adecuado y pues eso sigue siendo una de las mayores dificultades que nosotros podemos encontrar. De hecho, eso básicamente pues
genera el mayor problema, donde no hay una sintonía a la hora de la teoría que yo estoy utilizando con el material que dispongo. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es nos acomodamos y bueno, como este es el material que yo tengo, pues con ese trabajo, y pues a lo mejor no requerimos un pequeño esfuerzo adicional que nos podría como tratar de cambiar, por ejemplo, un objetivo a una competencia y ver de qué manera esa competencia pues sí está incluida en lo que es, por ejemplo, el constructivismo, por decir algo. Pues realmente es importante tener en cuenta, bueno, para los que ya tienen la experiencia en las aulas como docencia, pues creo que esto es un poco más fácil de interpretarlo. Para los que todavía no, pues en su momento llegaremos al aula. ¿Cómo saber o cómo identificar la diversidad de estudiantes que tenemos en el aula? Pues ese es un tema que lo vamos a tomar más adelante también, porque eh, y es ahí donde afecta lo que es una adecuación curricular de acuerdo a lo que yo tengo dentro de mi aula, por ejemplo, porque recordemos que si bien es cierto, hay diferentes teorías para aplicarlas dentro del aula, pero también existen diferentes estudiantes de cómo abordarlos para adquirir aprendizaje. Entonces, la atención a la biodiversidad de estudiantes que podemos tener en el aula, digo, es un tema que posteriormente lo vamos a estar hablando un poco más a detalle, porque eh, es importante saber toda la diversidad de estudiantes que yo puedo tener dentro del aula, incluso estudiantes con ciertas discapacidades que tampoco se pueden discriminar, sino que se deben de integrar dentro de mi salón de clase y ser tratado como un estudiante más, ¿no? Que pueda tener las mismas oportunidades que todos. Eh, Digo, esto es una primera teoría donde podemos encontrar mucha información de lo que podemos hacer en el aula, y pues la idea o lo que se trata con esto es que no solamente vamos a seguir lo que ya está, ¿no? Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, una lineamientos a seguir, pero yo debo de tener claro que a lo mejor cuando ya estoy en el aula esos lineamientos están demasiado generalizados, incluyendo lo que mencionaba, ¿no? Muchas veces traemos ciertos libros que los hemos traído de algún otro país que no se adecúan a la situación de nuestro país. Entonces es ahí donde nuestra labor como docente a lo mejor tiene que efectuarse y tratar de hacer eh, una adecuación, tal vez cambiar un objetivo por, por una competencia, etcétera. Y pues digo, si bien es cierto, eso genera un mayor trabajo para uno como docente, pero en realidad es la manera correcta en la que se debe responder ante situaciones como esas. Bien, no sé si Buenos alguien más. días. Sí, buenos días. Buenos días. Saludos a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Decía el compañero por ahí respecto de lo que se va a trabajar en el aula, en nuestro quehacer docente. Tiene mucho que ver en cuanto a cómo está orientado el currículo nacional base, es decir, cómo el Ministerio de Educación está dando los lineamientos para que se desarrollen los contenidos en el aula. Yo observo, por ejemplo, que en la mayoría o en todos el material que se nos entrega se sigue planificando en cuanto a objetivo general y objetivo específico, no en base a competencias. Entonces, de ahí tiene que partir para que todos estemos en sintonía respecto de cómo se está trabajando, si con constructivismo o se sigue trabajando con los métodos de aprendizaje anteriores. Si es con constructivismo, entonces tenemos que pensar inicialmente en una competencia, pero la competencia tiene sus pasos. ¿Cómo voy a diseñar esa competencia para que sea efectiva a la hora de desarrollar mis contenidos? Luego van a estar las evidencias de logro, a continuación los contenidos. Posteriormente se puede agregar un apartado donde están las actividades del docente y del alumno, y respecto del recurso didáctico o material que se va a utilizar durante el desarrollo de cada contenido en el aula.
Entonces ahí es donde existe la no, como que no hay un ordenamiento en decir, bueno, vamos a continuar realizando nuestro desarrollo, diseñando un objetivo general, un objetivo específico, utilizando la taxonomía de Bloom, o si va a ser un desarrollo lineal o concéntrico. Entonces, como que hay una libertad de parte del Ministerio de Educación en cuanto a cómo va a desarrollar el docente en el aula su, su área de conocimiento solamente. Sí, gracias ahí a Javier por el comentario. Ah, perdón, este, digo, no hay una sintonía en realidad por el hecho de que a lo mejor no se tiene un estudio detallado de cómo se da o cómo se trabaja dentro de cada institución. Si bien es cierto existe de manera general por el MINET, ¿no? Cómo se trabaja, pero es responsabilidad de cada docente adaptar ese trabajo a su aula, porque no es lo mismo a lo mejor trabajar en una escuela donde se tengan las todo lo que los recursos disponibles a una escuela donde a lo mejor no se cuenten ni siquiera con libros y ni siquiera con tecnología, digamos. Entonces, y es ahí donde hay que hacer nuestra adecuación. Sí he conocido muchos casos de lugares donde se siguen trabajando por medio de objetivos y también los lugares donde ya se trabaja por competencias y es como que generalmente eso genera un problema y la idea de esta asignatura es que nosotros conozcamos todos ese tipo de cosas y tratemos de mejorar, ¿no? Porque recordemos que la labor de cada uno de ustedes será mejorar el conocimiento que se ha tenido. Si por ustedes pasó que desde primer grado hasta noveno grado odiaron recibir matemáticas, pues todo eso tiene que cambiarlo, pero eso lo cambiarán ustedes, ¿no? Tratando de generar las habilidades o los contextos adecuados que permitan quitar ese paradigma sobre las matemáticas. Bueno, de hecho mencionaba de que hay un nuevo modelo que se llama socioparticipativo, que no sé si lo han escuchado, o socioformativo, que no sé si lo han escuchado, que básicamente el docente se vuelve un tutor nada más y el aprendizaje lo generan los estudiantes. Entonces, el docente solo interviene si es necesario nada más, pero creo que todavía no estamos como para poder llegar a ese modelo porque podemos encontrar personas que están, por ejemplo, en noveno grado, en primer año de bachillerato, donde aún tienen dificultades de contenidos que debieron haber aprendido en años posteriores. Entonces, si bien es cierto, hay muchas cosas